Damos gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda para poder compartir contigo, querido Hijo de la Madre de Dios, estas reflexiones sobre el tercer seminario de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, denominado Seminario Mariano de Interiorización o Seminario Mariano de Crecimiento Espiritual. Empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por María Santísima. Gracias por el fruto de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios y su experiencia en los tres seminarios marianos. María Señal de Jesucristo, Seminario Mariano de Ambientación Celular o Cristo Finalización y Seminario Mariano de Interiorización y Crecimiento. Gracias por esta visión profunda de este camino de espiritualidad mariana que propone las bases de una verdadera espiritualidad cristiana. Gracias por estos pilares de iniciación, crecimiento y profundización que tenemos la bendición de dictarse a todos los fieles y que constituyen un camino que se forja entre el ser y el hacer de la Iglesia. Ser entendido como su vida contemplativa, su capacidad de interiorizar, su oración. Una posibilidad que le permite al hombre ahondar en sí mismo hasta llegar al pleno conocimiento de la persona de Jesucristo. Un hacer orientado a la dimensión fraterna de la Iglesia que pretende ser un signo verdadero de lo que es la llamada espiritualidad de comunión. Gracias por esta espiritualidad que tiene esa dinámica asumida de la naturaleza misma de la Iglesia, de la cual retoma el binomio acción-contemplación, de suerte que la acción, que es el hacer, esté ordenada y subordinada a la contemplación, que es el ser. Gracias por el Seminario María Señal de Jesucristo, que se fundamenta en la afirmación: por medio de María encontramos a Jesús, y por medio de Él encontramos nuestra razón de ser. Gracias por el Seminario de Ambientación Celular o Cristo Finalización, que está fundamentado en el origen y la esencia misma de la Iglesia, sacramento de comunión. Y gracias por el Seminario Mariano de Profundización o Crecimiento, que se basa en la expresión de su santidad Juan Pablo II. Toda profundización del vínculo con María permite una acción más fecunda para la Iglesia. Amén, amén, amén. Querido Hijo de la Madre de Dios, el momento tan anhelado ha llegado. Querido hermano, me encuentro aquí hoy para develar los frutos de un viaje espiritual que he venido teniendo, que ha ocupado mis pensamientos durante meses interminables. Y me refiero al tercer seminario, que para mí ha sido como un peregrinaje del alma. El Seminario Mariano de Interiorización o de Crecimiento Espiritual. Mientras que los dos primeros seminarios tienen un legado muy bien documentado, dejado por el director presidente en numerosas actas, este tercer seminario se asoma en nuestras enseñanzas con un silencio casi enigmático, mencionado tan solo de manera discreta en el acta 510. Y puede que en algún otro rincón oculto de nuestras actas se encuentre otra mención igual de sutil, pero confieso que mis esfuerzos para encontrarla hasta este momento han sido en vano. No obstante, este seminario, como una melodía muy distante, ha venido resonando en mi corazón cada vez que uno que otro grupo o movimiento apostólico dentro de nuestra Iglesia Católica, grupos de almas anhelantes de nuestra rica espiritualidad mariana, me han solicitado una charla, unas pocas palabras. Y sucede que uno de esos grupos me pidió este nuevo paso, porque ya se les había impartido a ellos las enseñanzas del primer seminario,
María Señal de Jesucristo, y del segundo seminario, de Cristofinalización o ambientación celular. Eso me marcó una pauta, porque en esos instantes de contemplación, cuando me preparaba para esa charla, me sentí un poco impotente, porque el tercer seminario, aunque muy corto, en esa acta 510, sentí que era de bien profunda, bien densa, y no me sentí digno de ni siquiera atentar a tocarla. Pero escuché un murmullo casi inaudible del Espíritu Santo, como instándome: profundiza en el tercer seminario. No se trata únicamente de lo que el acta dice. Y aunque ese escepticismo siempre me tienta la razón, argumentando esa falta de información en nuestras actas, algo más en lo profundo de mi ser clamaba que este seminario guarda secretos que exigen ser develados. Así que me embarqué en esa cruzada personal, revisitando primero los seminarios previos, mientras iba sumergiendo mi alma en el misterio insondable de ese tercer seminario. Y fue ahí, en ese viaje interno, que Dios me fue iluminando con las palabras eternas de San Agustín: entiende para creer, cree para entender. Así que, queridos hermanos de esta espiritualidad tan hermosa, en esta primera edición te invito a un repaso de nuestros dos primeros seminarios. Voy a tratar de hacerlo desde ese enfoque preparativo para el tercero, porque sólo así vamos a poder contextualizar y abrir nuestras almas a la revelación del tercer seminario. Un tesoro escondido que hoy, espero, Dios así lo quiera, se nos concede descubrir. Primero quiero hablar sobre el arte misterio. ¿Qué es el arte misterio? Imaginémonos el mundo como un vasto lienzo en blanco. Una hoja en blanco en la que la humanidad ha dejado su marca a lo largo de los siglos. Y en esta obra de arte, que es la historia de la humanidad, hay dos enfoques fundamentales que han competido por ocupar el lugar central en ese lienzo de la existencia. El enfoque de la técnica y la ciencia en contraposición con el enfoque del arte misterio. Aquellos que tienen un poquito de conocimiento en la historia universal me van a dar la palabra, me van a dar la razón y se van a dar cuenta que el Renacimiento, esa época, ese siglo del Renacimiento, marcó un periodo de cambios significativos en la historia del hombre. Y en muchos aspectos se produjo un cambio en la percepción del lugar del hombre en el mundo. Ese humanismo renacentista, con ese énfasis en el poder del individuo y el conocimiento humano, llevó a una reevaluación de la relación entre el hombre y Dios. Y eso no quedó ahí. Pues a medida que la ciencia y la técnica avanzaron en la revolución industrial posteriormente, la humanidad se empezó a centrar cada vez más en la eficiencia y en la producción material. Pero en ese contexto de nuestros seminarios marianos, se presenta una perspectiva diferente. La idea de volver a Dios a través de María se basa en esa creencia de que al centrarse en María como modelo de vida cristiana, podemos redescubrir la importancia de la espiritualidad y el misterio divino en nuestras vidas. Ese énfasis en María como representante del arte-misterio, del arte misterio del cristianismo, se basa en la idea de que ella encarnó en su vida la fe, la humildad y la entrega a Dios de una manera única. Al observar su ejemplo, nosotros los creyentes podemos encontrar inspiración para vivir una vida más profundamente arraigada en la fe y el misterio de Dios. María
se convierte en un reflejo fiel de lo divino, un constante recordatorio de la importancia de la espiritualidad en un mundo cada vez más obsesionado con la técnica y la ciencia. Por eso, en este contexto, los seminarios marianos, nosotros los hemos podido evidenciar ya, buscan cómo revitalizar la conexión entre el hombre y Dios a través de la devoción mariana y a través de la profundización en la fe cristiana. Aunque la historia haya presenciado cambios en la percepción del lugar del hombre en el mundo, la búsqueda de lo trascendental y lo espiritual sigue siendo una parte fundamental de la experiencia humana. Y María se presenta como un faro que guía a los creyentes hacia ese misterio divino. Vamos a hablar ahora de la técnica versus el arte. Vamos a comparar ambos. Y para hacerlo, me gustaría, poniéndolo en claro, y le pido al Espíritu Santo que me dé esas luces, poder explicar por qué la técnica versus el arte y por qué la ciencia versus el misterio. La técnica es como un meticuloso artesano que domina las herramientas y las reglas de su oficio. Es como un relojero que desmantela y ensambla un reloj con una precisión milimétrica. La técnica se preocupa por la eficiencia, por la producción y por la funcionalidad. O sea, ese es definitivamente hacer las cosas de manera eficaz, medible y repetible. Pensemos en la revolución industrial, donde la técnica tomó el centro del escenario. Las máquinas, la producción en masa, se convirtieron en las estrellas de la era. Todo era sujeto a estándares y mediciones, y el mundo comenzó a girar en torno a la máquina. Ahora bien, el arte, por otro lado, es como un pintor que se enfrenta a un lienzo en blanco con una paleta de colores y una visión en el corazón. El arte se preocupa por la belleza, la expresión y la singularidad. El arte de crear algo que conmueve, que inspira, que trasciende lo mundano y que toca el alma. Ahora pensemos en la época del Renacimiento, cuando el arte floreció. Los grandes maestros como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, dejaron huellas imborrables en la historia. En ese periodo, el ser humano se convirtió en el centro, no como un engranaje en una máquina, sino como una criatura capaz de crear belleza y profundidad. La ciencia y el misterio de Dios. La ciencia es como un explorador que devela los secretos del mundo a través de la observación y el método. Es decir, la ciencia se basa en la evidencia, en la lógica, la búsqueda de respuestas comprobables, es decir, comprender y controlar el mundo que nos rodea por medio de la experimentación. Pero ¿qué sucede cuando la ciencia intenta abarcar lo trascendental, lo insondable, como lo es el misterio de Dios? A menudo se encuentra con limitaciones, porque el misterio de Dios está más allá de la medida y de la experimentación. Es un lienzo que nunca puede ser completamente comprendido por la ciencia. Y ahí es donde entra el misterio de Dios. El misterio de Dios es como una vasta obra de arte cósmico que nos rodea. Es la fuente de inspiración, de significado y de propósito en la vida. Es un misterio que no se puede desentrañar completamente mediante la ciencia o la técnica. Requiere humildad, requiere fe y requiere contemplación. La espiritualidad, en esa actitud de humildad, de fe y contemplación, nos invita a ti y a mí, querido hermano, a reconocer el misterio de Dios como el corazón y el alma de nuestra existencia. Es decir, es el arte de abrir nuestros corazones al asombro, a la maravilla, a la trascendencia. Aquí nos enfrentamos
nos enfrentamos a la esencia misma de nuestra fe. María la Virgen nos enseña a través de su virginidad que es mucho más que una simple abstinencia física. Lo hemos hablado muchas veces. La virginidad en ese contexto representa la pureza de corazón, que para nosotros en nuestra vida de pecado, pues es la disposición a vaciarnos moralmente de todo lo que no es de Dios. Para ella, para María, eso, en ese estado virginal de ella, que es muy natural en ella, es más bien reservarse para Dios. Para nosotros es limpiarnos y liberarnos, y para ella es reservarse, seguirse reservando para Dios. Por eso, cuando la vemos a ella esperando al novio como la más prudente de todas las vírgenes, nos arroba, nos entusiasma a hacer una verdadera purificación interior que nos permita acercarnos a Jesucristo de esa manera tan íntima como ella lo hace, que jamás nosotros hayamos imaginado. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, hermano, hermana? Es importante que para poder recibir a Jesucristo en nuestras vidas, para vivirlo y darlo a los demás, que eso es el primer seminario, recibir, vivir y dar a Jesucristo, debemos ser como María. Debemos ser vírgenes, completamente receptivos y puros de corazón. Es decir, debemos ser fértiles para poder ser fecundados. Por eso María define esa señal en el camino que es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Pues bueno, María es esa señal, la mejor señal en ese camino. Es decir, para el mariano, Jesús el camino es el camino bien señalizado. Ese fue el primer seminario que siempre nos ha venido dando un enfoque de cómo nosotros nos concentramos en nuestra cristiandad al estilo de María. Pero hasta ahí nosotros estamos poniendo la mirada en nosotros. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo recibir? ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo dar a Jesucristo? Y me gustaría recordarles por eso el primer seminario. Y aquí lo podemos ver. Aquí se establecieron tres partes esenciales. Como lo dije antes, recibir a Jesucristo, vivir a Jesucristo y dar a Jesucristo. Y en esa primera parte hablamos de María, la pobre de Dios, que simboliza la virginidad, que simboliza la libertad moral de todo lo que no es de Dios. Y sobre esta virginidad, es decir, la fundación, se erige el sí de María, que lleva a la entrega absoluta y que por ende a la anunciación y la encarnación casi que de inmediato. La segunda parte, que es vivir a Jesucristo, tenemos a María como la viviente y la donación perfecta. Cuando encarnamos espiritualmente a Jesucristo en nuestro corazón, encarnamos a un niño divino, pero un niño débil, divino, pero débil. Nuestra fe inicial es frágil. Por eso en María la Viviente somos testigos del crecimiento de nuestra fe. Dialogamos con ella como una madre dialoga con su hijo. Alimentamos nuestra fe a través de la oración y los sacramentos. Servimos de ejemplo cumpliendo los 10 mandamientos y finalmente le enseñamos a nuestra fe para que crezca en sabiduría a través de la palabra de Dios. Cuando llegamos a esa etapa de donar nuestro fruto, en María, donación perfecta, ahí es donde la madre se da cuenta de que su hijo está listo, ya está maduro, ya es una persona adulta, aunque él no lo sepa. Y eso fue lo que le pasó a María cuando estaba en las bodas de Caná. Ella sintió que era madre ya no solo de su hijo, sino de su ministerio. Ya no era él el Salvador únicamente, sino que también era con su madre, esa madre de la salvación. Era María la madre de la humanidad entera y se preocupó por terceras personas. ¿Qué hizo? Recurrió a su hijo, al que todavía
creía que no estaba listo o no quería estar listo y le dijo, no tienen vino. Y esa plática entre la madre y el fruto, entre el árbol y el fruto, donde le dice al fruto, suéltate, ya estás maduro. Esa es una conversación que a veces puede ser dolorosa para una madre, pero es la naturaleza misma la que le dice que el fruto ya está listo. Esa es la donación perfecta. Donamos a nuestros hijos al mundo, a veces con dolor, pero conscientes de que esa es la ley de la vida. Por último, tenemos a María, la que da a Jesucristo. Así como fue de inmediata la encarnación después de la anunciación, así también es de inmediato que María se aparece y se continúa apareciendo, diciéndonos a todos nosotros, hagan lo que Él les diga. Así como de inmediato le dijo, no tienen vino, así de inmediato le dijo a los criados, hagan lo que Él les diga. Y continúa diciéndonos eso a lo largo de la historia. En el segundo seminario hablamos de cristofinalización o ambientación celular. ¿Qué significa esto? Bueno, si vemos en este primer seminario, también abordamos la cristofinalización. Cuando empezamos este seminario se nos dice que es el objetivo de este seminario. El Señor nos da el plan desde el inicio. Al concluir este primer seminario, irónicamente, nos queda esa sensación de que recibimos las pautas para la cristofinalización personal, pero no hay tantos elementos, no sé si a ti te ha pasado eso, a mí me ha pasado, de que me quedo como un poquito medio esperando más detalles sobre la cristofinalización del mundo. Y esa inquietud que queda ahí, desafortunadamente, puede, tristemente, hacernos perder el enfoque de que el primer seminario provee el gran regalo, la esencia misma de nuestra espiritualidad. Esa que el director presidente menciona reiteradamente en casi todas las actas. Menciona más de 1500 veces esa palabra, la virginidad. Nos quedamos como anhelando el tema de la cristofinalización y se nos olvida que el gran regalo que se fundamenta en todo lo del primer seminario es la virginidad. Y por eso el Señor es reiterativo en las actas, hablando de la virginidad. Nos queda timbrando más que en el oído, en el corazón. Podemos quedarnos asustados porque el primer seminario, María Señora de Jesucristo, se nos dice que debemos cristofinalizarnos, pero sobre todo, al final tiene que ser una cristofinalización del mundo. Pero a nosotros nos calmamos un poco cuando nos dicen en el tiempo y lugar donde se nos ha ubicado en esta época de la historia. Así que, no sé tú, pero al menos yo me quedo con ese continuará. Porque el enfoque del primer seminario es más bien, si lo vemos bien, es más el recibir a Jesucristo que vivirlo y darlo. Por algo la mitad de los pasos están en la primera parte, cómo recibirlo a Él. Y así es donde se enfoca. Ahora hablemos un poquito sobre el segundo seminario. ¿Por qué? Porque como me quedo con esas ganas del continuará, me vuelvo a entusiasmar cuando veo que precisamente el título del segundo seminario retoma el nombre de cristofinalización. Es el seminario de cristofinalización. Sin embargo, en su introducción nos damos cuenta que a pesar de que tiene el mismo objetivo, la cristofinalización individual inmediata, que es esa redención personal, y la cristofinalización mediata, que es la cristofinalización del mundo, jocosamente vuelve otra vez a llamarnos la atención en esa bendita cualidad de María, expresa en sus tres partes de este seminario. La virginidad individual, la virginidad social, la virginidad ambiental. Creo que en esas tres partes introduce una variante dentro de lo que es la virginidad que aborda dos realidades.
La primera realidad ya se trató en el primer seminario bastante extenso, que es el sujeto, es decir, cada uno de nosotros, para imitar a María en el recibir, en el vivir y en el dar a Jesucristo. Pero luego viene una segunda realidad nueva en este segundo seminario, que es el ambiente. Sí se nos pasó de largo que la virginidad no es un simple sí cronológico, o más bien puntual. Aquí el sí queda claro que no solo es sostenido a lo largo de los pasos de este segundo seminario, sino que es un sí que se socializa y que se ambienta, es decir, un sí que se vuelve ambiente. Déjame explicarte a qué me refiero. Imaginemos nuevamente ese lienzo en el que Dios va pintando al cristiano que ha soñado en nosotros, en conjunción obviamente con nuestra voluntad. Si el primer seminario se enfoca en el sujeto, es como si ese cristiano está suspendido en el vacío de ese lienzo. No hay nada alrededor de él. Pero en el segundo seminario, lo que hacemos al Cristo finalizar el mundo es el equivalente a empezar a pintar el entorno, el ambiente, ¿sí? Se define una ambientación celular, una progresión celular. ¿Y qué hace una célula cuando progresa? Pues se reproduce. Pero parte de lo pequeño. Una célula, 2 células, 3 células. Paso a paso. Trabajando de una en una. No creando masas. Aquí estamos hablando del arte y el misterio de ser cristiano. Y si en el primer seminario hablábamos del arte, misterio de ser cristiano, pues el segundo seminario es sobre crecer, permanecer y fructificar. Es decir, para poder crecer, permanecer y fructificar se requiere tiempo y espacio. Arquímedes decía, denme un punto fijo y moveré el mundo. Arquímedes al final fue esa gran descubridor de la polea o el inventor de la polea. Ese tiempo y espacio en la cronología humana. Y eso es precisamente lo que significa ambiente. Entonces, el arte misterio de crecer, permanecer y fructificar cristianamente es el enfoque del segundo seminario. Repito, porque es importante recalcarlo. En este seminario no solo hablamos de ser cristianos, abordamos también cómo crecer, permanecer y fructificar en nuestro entorno y en la sociedad que nos rodea. Por ello, la virginidad que aprendimos en el primer seminario se va convirtiendo en un proceso que abarca no solo lo individual, sino también lo social y posteriormente lo ambiental. ¿Qué significa esto? Pues todos sabemos que no somos islas, es decir, no somos personas aisladas. Estamos interconectados entre nosotros. Este encuentro es solo uno de los muchos ejemplos aquí en esta transmisión de cómo nosotros estamos interrelacionados con el mundo que Dios nos ha dado. Nuestra pureza de corazón o virginidad irradia en todo lo que hacemos. Si en el primer seminario hablamos de la necesidad de ser vírgenes para poder recibir a Jesucristo, esa virginidad se convierte en la fundación de nuestra construcción espiritual. A partir de ahí viene a construirse lo que establece mayor claridad en este segundo seminario. Es decir, la virginidad, como aprendimos en el primer seminario, aquí en este segundo seminario se convierte en un proceso que abarca no solo lo individual, sino lo social y ambiental. La gran novedad de esta espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios es que la virginidad, pues el ser que se enfoca en un verdadero estado perenne, ideal, se expande aún más con el segundo seminario, pues el crecer, el permanecer y el fructificar es un proceso.
Entonces, si el primer seminario toca ese ser, el estado, el segundo seminario toca el crecer, permanecer y fructificar, el proceso. De ahí que esa frase que mucho hemos escuchado en nuestra espiritualidad, un estado, proceso. Por eso, antes de repasar el segundo seminario, me gustaría poner en contexto el por qué la virginidad de María es un estado y a la vez es un proceso. Y por ende ahí es donde radica su perfección latente como criatura y su correspondencia perfecta para mantener exitosamente esa creación perfecta. Hablemos del estado proceso. La virginidad de María, al igual que la virginidad en la vida de un cristiano, se puede entender como un estado proceso fascinante y profundamente significativo. El estado de virginidad de María, imaginémoslo como un precioso jardín cerrado. Este estado es un don especial que tiene ella, su pureza, su consagración a Dios. En este jardín todo está intacto y sin mancha, como un reflejo de la pureza de su corazón y su alma. Así, el estado de virginidad es su identidad, su don a Dios y su compromiso de mantenerse libre de cualquier impureza espiritual o física. El proceso virginal de María es donde se vuelve aún más profundo. La virginidad de María no es estática, es un proceso continuo de estar en comunión con Dios. Es como cuidar y cultivar ese jardín cerrado día tras día. María se esforzó por mantener su pureza espiritual, su entrega, su amor a Dios en cada momento de su vida. Este proceso la llevó a crecer en su fe, a profundizar su relación con Dios y a convertirse en un modelo de santidad para todos nosotros. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con nosotros como cristianos? Podemos aprender de la virginidad de María. En nuestra vida espiritual también tenemos un estado de pureza y compromiso con Dios. Pero al igual que María, no debe ser algo estático. Es un proceso continuo de mantener nuestra fe, de cultivar nuestra relación con Dios y de esforzarnos por vivir de acuerdo con nuestros valores cristianos. Al igual que María, podemos crecer en nuestra fe y convertirnos en modelos de santidad a través de este proceso. En resumen, la virginidad de María es un estado de pureza y consagración a Dios, pero también es un proceso continuo de crecimiento espiritual y de compromiso. Como cristianos, podemos encontrar inspiración definitivamente en María, en su ejemplo, y esforzarnos por cultivar nuestra relación con Dios de la misma manera, manteniendo nuestro propio jardín espiritual en constante florecimiento y pureza. Ahora sí, con eso en mente, o más bien con eso en el corazón, repasemos el segundo seminario. El segundo seminario es el seminario de climatización o ambientación celular, o seminario de cristofinalización. Y aquí, como ustedes pueden ver, tiene 3 partes, al igual que en el primer seminario. Ustedes se recordarán que tocábamos el tema, como lo dije hace poco, de que la virginidad adquiere un aspecto social y ambiental. Sin embargo, como esto se vuelve trascendental, se hace un repaso primero en lo individual, prácticamente con el mismo énfasis que en el primer seminario se hace con recibir a Jesucristo. Es decir, solo el repaso en la parte individual son 3 pasos de los 6. Igual que en el primer seminario, en el recibir a Jesucristo, también son 3 pasos. Eso, aquí, la virginidad individual, antes de empezar a extenderla, nos enfoca nuevamente a lo interno nuestro, a lo individual. Ojo, aquí ni siquiera estamos hablando de evangelizar a nadie. Aquí estamos hablando de propiciar ambientes. Dejar que más bien sea Dios el que trabaje, pero nosotros
Por lo menos no ser piedra de tropiezo para nadie, sino ser simplemente propiciadores de ambientes. Pero antes de entrar a un ambiente que no es el nuestro, tenemos que definir primero nuestra virginidad. Por eso el segundo seminario nos empuja a reforzar nuestra virginidad individual en su primera parte. Es como traernos nuevamente a la virginidad y olvidarnos por un momento de la cristofinalización, olvidarnos de que somos personas de objetivos, sino de vida, de vivir la vida, de vivir la travesía. Por eso arranca con María, espejo, modelo de virginidad. Y si se fijan, los 3 primeros pasos, después de María, espejo, modelo de virginidad, viene María, espejo, modelo de identidad. Y después termina con María, espejo, modelo de fidelidad. Los 3 pasos dicen María, espejo o modelo de. Yo ahí me voy a detener en esa parte. Creo que es importante recalcarla. ¿Por qué María es espejo? ¿Por qué? ¿Qué es el espejo? El espejo viene de la palabra espectro, es decir, reflejo. Un espejo fiel, como el fiel de la balanza, es el que refleja fielmente, en dependencia de un criterio. María, al ser una criatura, la criatura perfecta, y nosotros ser imperfectos, cuando nos vemos reflejados en María, ella siendo la fiel de la balanza, el espejo fiel, vemos nuestras inmundicias. Y cuando vemos a una persona a la que admiramos mucho, imaginémonos eso, nos encontramos con una persona que admiramos enormemente. Y sabemos que esa persona la admiramos porque tiene grandes cualidades. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos? Es decir, cuando estamos frente a esa persona, pues nos sentimos pequeñitos. Esa persona tan famosa, tan grande, tan buena, tan... y yo tan nada. Y nos sentimos pequeños. Imaginemos cómo nos sentiremos frente a María. Pues veremos todas nuestras inmundicias. Nos daría vergüenza. Ese espejo muestra nuestras inmundicias cuando el espejo es pulcro, cuando es limpio. Y ese primer paso, María, espejo, modelo de virginidad, es precisamente el aprovechar que vemos eso para desarraigar la mentira de nuestras vidas. No sé si tú te recordarás de eso que les decía, donde la mentira no solo se dice. Eso es lo que nos quiere enseñar el mundo. El engaño del mundo es las mentiras piadosas, las mentiras blancas, ¿sí? Pues esas se dicen. No, la mentira también se piensa, se dice, se hace, se vive. Entonces, para poder erradicar la mentira de nuestras vidas, hay que desarraigarlas, hay que arrancarlas de raíz, no dejar ninguna raíz ahí abajo. En el segundo paso, mientras nos seguimos viendo en ese espejo de María, con la diferencia de que cuando ya habremos hecho bastante de esa limpieza, vamos a empezar a ver no solo que ya estamos bastante limpios, pero también vamos a empezar que hay una diferencia. Y esa diferencia es entre María, la llena de gracia, y nosotros, los vacíos de gracia. Ya no estaremos sucios, ya no estaremos esclavizados, estaremos limpios y libres, pero nos faltará la gracia. Por eso nosotros, al vaciarnos de la mentira, lo debemos hacer conscientes que no lo estamos haciendo para quedar vacíos. Esa no es la finalidad. La finalidad es llenarnos de gracia. Y si nos vaciamos de mentira, ¿qué es lo que tenemos que llenarnos de qué? De verdad. La verdad no es algo, la verdad es alguien. Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. Por eso la verdad tiene que buscar cómo compenetrarse y tiene que buscar cómo enraizarse. A veces la verdad, así como la parábola del sembrador, puede caer en el camino, puede caer en los cardos. La idea es que caiga en tierra fértil. Por eso la verdad también, para poder no solo desarraigar el mal hábito, también para enraizar el buen hábito, también se tiene que pensar, decir, hacer y vivir.
Solo que en esta habrá un ejercicio de por medio. Es decir, se buscará esa coherencia. Que puedan decir ese hombre o esa mujer es de palabra. ¿Qué significa eso? Que lo que decimos lo cumplimos. Que lo cumplimos lo hacemos, lo vivimos, lo transpiramos. Personas sin tacha, que no tienen engaño. Quiere decir que lo que nosotros pensamos es coherente con lo que decimos. Es coherente con lo que hacemos. Es coherente con lo que vivimos. El fruto de ese paso, María Espejo Modelo de Identidad, es la verdad, es la coherencia, es ser coherentes con nuestros actos. Y finalmente terminamos con María Espejo Modelo de Fidelidad. Es decir, tenemos que estar constantemente comparándonos o viéndonos o reflejándonos en ese espejo santísimo, perfecto, que se llama María. Y buscar esa fidelidad. ¿Qué quiere decir buscar esa fidelidad? Pues que la coherencia no sea algo puntual, sino que persista a lo largo del tiempo, que la coherencia sea consistente. Porque nosotros en la vida tenemos altibajos, somos pecadores, pecamos. Pero gracias a Dios hay sacramentos de sanación, en especial la confesión. Y nosotros nos vamos renovando en estos sacramentos continuamente, especialmente los de sanación, esos nos van retomando la ruta nuevamente. Esa ruta que en las actas se habla como desandar los malos pasos y repisar las huellas de los santos. Eso hace que poco a poco vayamos manteniendo una mayor coherencia, pero a través del tiempo, esa es la consistencia, la constancia. Eso se llama perseverar en la verdad. Y fíjense una cosa, cuando nosotros empezamos a ser espejo o modelo de identidad, el segundo paso, empezamos a identificarnos con Cristo. Empezamos a ser idénticos a María, que es la idéntica de Cristo. Casi siempre en nuestro entorno más cercano, cuando pasa eso, más íntimo, se sorprende y algunos hasta sospechan. ¿Y qué le pasó? Algunos hasta nos dicen de que no vamos a aguantar, que vamos a volver a lo que éramos antes en el pecado. Incluso va a haber algunos que se sientan traicionados. ¿Cómo es posible que ahora va a ser puro y me va a dejar a mí aquí en la inmundicia? Se van a sentir incluso hasta traicionados. Entonces el ambiente, cuando nosotros entramos en esta etapa de verdad, se vuelve hostil. Se vuelve un ambiente hostil. Pero luego viene ese proceso de María Espejo, modelo de fidelidad, el tercer paso, donde terminamos siendo fieles. Perseveramos y eso se llama fidelidad. Y cuando somos fieles, ¿qué pasa? Pues esos mismos que no nos creyeron al inicio dirán, hombre, pues esta va en serio. Y entonces lo que al inicio choca se vuelve evidente. Se evidencia. Y nosotros nos volvemos creíbles, adquirimos credibilidad. Entonces, ¿qué pasa cuando nos volvemos creíbles? Pues empezamos a atraer a esas personas que antes eran escépticas. Por ejemplo, un San Francisco de Asís que tiró todo, le entregó todo a su papá, hasta su traje, se fue desnudo, todo, y se fue a meter allá a esa capillita derroída de la Porciúncula. Y allá iban los amigos a ver qué le había pasado a Fernando. ¿Qué te pasa?, le decían. Y él pues estaba tranquilo, estaba con una paz impresionante. Había un choque de sus amigos que estaban acostumbrados al Fernando despilfarrador, al Fernando hijo de papá, de mamá. Pero cuando esos mismos amigos vieron que esto de el nuevo Francisco, todo esto era tan creíble, y no solo creíble, sino que era contagioso, se volvió evidente. Entonces, ¿qué pasó? Pues esos mismos amigos terminaron formando parte de las filas, los primeros frailes menores. Y aquí, en este encuentro, se cierra la virginidad individual. ¿Por qué? Porque al atraer a esta gente, se empieza a dar una virginidad social. Fíjense cómo este segundo seminario se concentra en la virginidad individual, a pesar de que ahora nos está introduciendo el concepto de una virginidad social y ambiental. Pero bueno,
cuando entramos en esa virginidad social, empieza de una manera celular. Por eso se llama ambientación celular. No salta de una vez a querer conquistar el mundo. Yo, en lo personal, y esto es un testimonio mío, yo cometí ese error. Cuando yo me convertí, cuando yo finalmente le hice caso al Señor, quise ponerme al día con Él. Y me metí en varios ministerios en la iglesia. Y muy prontamente me sequé. Me sentí sin energías, agotado. Claro, porque es que yo necesitaba empezar poco a poco, alimentando esa fe para que creciera, para que se fortaleciera, para ser como Cristo, que estaba disfrutando a su mamá. Yo ya quería salir corriendo. Y más bien fue su mamá la que le terminó acelerando su ministerio público. No, yo ni a Dios le dije a mi mamá. Entonces yo volví y me concentré en mi espiritualidad cuando estaba seco. Y ahora, por la gracia de Dios, estoy aquí con ustedes, compartiendo esto que en esos primeros tiempos no lo hubiera podido hacer. Bendito sea Dios. Entonces, María, cuerpo virginal, que es el cuarto paso, es ese primer paso de la virginidad social, arranca en pequeño. ¿Qué hacen los jugadores antes de ser profesionales? Pues son amateurs. ¿Qué hacen los jugadores antes de ir a un juego? Pues practican. No se van directo al juego de manera oficial. No entran en la práctica como quien conoce. No, se reconocen necesitados y a la vez se entusiasman porque hay otros jugadores en el juego. Y se reconocen también necesitados. Uno es muy bueno en una cosa, otro es muy bueno en otra habilidad. Y entonces uno dice, bueno, yo no soy independiente, sino que soy interdependiente. No soy dependiente, no soy independiente, soy interdependiente. Entonces eso nos ayuda a preparar nuestra actitud, nuestra personalidad para socializar, pero también para pedir ayuda. Y esa es María, cuerpo virginal, donde todos somos miembros de un cuerpo. Cada miembro en su diversidad es plural. Es una unidad plural. Nos necesitamos. Y nos sentimos de una manera satisfactoria cuando a la vez que necesitamos a alguien, esa persona también nos necesita. Y después nos vamos hacia un contexto un poco más extenso, la familia virginal. María, familia virginal, significa que ya estamos entrando en esos espectros más grandes, como este. Este hermano Leo, hablándole a ustedes, mis hermanos, de esta espiritualidad, de los hijos de la Madre de Dios, y todo aquel que vaya a recibirlo el día de mañana, vea este video. Todos somos miembros de una familia que se llama la Iglesia Católica. Todos estamos en búsqueda de la fe, en reforzar esa fe. Y aunque nuestros estilos sean diferentes de un movimiento apostólico al otro, de una espiritualidad a la otra, todos nos estamos nutriendo de todos. Somos una familia virginal. Y ahí finalmente viene el ambiente. Termina con María, pueblo virginal. ¿Y cuál es María, pueblo virginal? Pues ya es enfrentar al mundo. Ya enfrentarlo no solo en su complejidad, sino en su adversidad, porque estamos viviendo tiempos de mundos adversos. Aquí ya estamos entrando en un detalle más fuerte aún. Es un detalle tan hermoso que a mí me costó entenderlo, pero sí se puede entender si se pone el corazón, y es la consumación de los derechos y obligaciones a un nivel tal que la obligación nuestra la empezamos a sentir como un derecho. Está raro, ¿no? Pero es así. En lugar de reclamar nuestros derechos, simplemente nos gozamos en nuestras obligaciones. Y las obligaciones se vuelven el nuevo derecho. Nos gozamos en nuestras debilidades. Nos gozamos en las dificultades. Nos gozamos en el rechazo. Nos gozamos en la apatía que enfrentamos. Nos gozamos en los ataques que recibimos. Prácticamente ahí se siente, ¿no? Esa presencia de San Pablo, de la fuerza de San Pablo, que él decía que se gozaba en la debilidad. Lo que muchos de nosotros todavía no hemos podido conquistar. Pero ahí está, María, pueblo virginal. Y es hasta contrastante, ¿no? Imaginémonos cuando nosotros hablamos de una playa virgen. No es una playa hermosa,
es una playa virgen, es decir, como decir, todavía no le he echado a perder el hombre, todavía no ha entrado el hombre ahí. Ahora imaginemos pueblo virginal. Es completamente antagónico en la mente humana, pero no en la mente de Dios, no en la mente de María. Imaginémonos, María, todos somos sus hijos, aunque algunos la desdeñen, dice la oración del Acta 31. Aunque algunos la odien, la rechacen, la vituperen, pero no por ello ella es menos. Así como lo dice el Acta, nadie es más porque lo elogien, ni menos porque lo vituperen. Y eso María lo cumple a cabalidad. Hermano, este es el segundo seminario que quería compartir como un repaso. La razón por la cual creímos, yo en el corazón, yo creí que era prudente hacer esto en 2 sesiones, esta primera sesión, es porque necesitamos ubicarnos en este momento, haciendo este repaso, este refrescamiento, para poder poner en contexto el tercer seminario. El tercer seminario es verdaderamente hermoso y lo quiero cerrar de esta manera. Es corto en el Acta 510, pero en realidad es denso, es muy profundo. Es un seminario que incluso si lo vemos a conciencia, nos va a retar. Es un seminario retador. Muchos de nosotros todavía podremos no sentirnos capaces de cumplir o de sentir que estamos a la altura de esto que nos pide el primer seminario, el segundo seminario. Tal vez estamos trabajando muy fuerte apenas en el primero. Mucho menos que vamos a estar al nivel del tercero, pero por lo menos vamos a disfrutar participar, el ser testigos de un tercer seminario. Y créanme algo, si tú y yo, este servidor que está aquí, estamos compartiendo un tercer seminario es porque Dios nos ha llamado a eso. Eso es lo que he sentido en el corazón y por eso quise poner este video. Aunque no nos sintamos capaces, aunque no nos sintamos dignos, pero nunca se nos olvide que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos. Y tú, hermano, y este servidor, somos elegidos. No caigamos en la tentación de sentirnos indignos. Como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos o los elegidos. Tú y yo, hermano, tenemos que trabajar en sentirnos elegidos. Este es el momento para sentirnos elegidos. Que no nos abarque la duda, que no nos abarque el sentirnos indignos, porque Dios nos está acreditando. No podemos desacreditar lo que Dios acredita. Yo quiero en este momento poner este video para que disfruten esto. Bueno, pues entonces, lo que te quiero comentar, querido hijo de la Madre de Dios, es cerrar con esta pequeña introducción de este seminario mariano de interiorización.
o de crecimiento espiritual. Como puedes ver aquí detrás de mí, este seminario que lo vamos a tocar en la segunda sesión, Dios así lo permita, vamos a cubrir toda esa parte. Aquí solamente quiero señalar algunas cosas que nos deben entusiasmar. Aquí finalmente no estamos hablando de 3 primeros pasos en una primera parte, sino todo lo contrario. Esto es como el tsunami que retrae las aguas en esos 2 primeros seminarios para luego explosionar en el espíritu. Por eso este tercer seminario necesita identificar esa cosa tan hermosa. La primera parte, como pueden ver, es el quién de María. ¿Quién es María? La segunda parte son 2 pasos, el cómo de María, el cómo vive y el cómo obra, para cerrar el porqué de María. Mucho se habla hoy del porqué. A veces nos detenemos y decimos, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque nos volvemos máquinas y estamos haciendo y nos concentramos en el qué y todo el mundo habla del qué. Y cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente pensar en el porqué de nuestra existencia. El Señor en las actas dice que es porque Él así lo quiso. Pero también hay un acta que dice que al porqué hay que cambiarlo por el para qué. Y ahí creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que es un gran desenlace. Este tercer seminario es un gran desenlace. El porqué de María. El porqué María es madre. El porqué María es maestra y el porqué María es modelo. En cuántas actas no cierran las lecciones y las síntesis prácticamente diciendo que María es madre, maestra y modelo. Y nos pasa de frente y no nos damos cuenta. Es casi como orar con el Magnificat sin sentir ese poder de lo que es el Magnificat. Este es un viaje completamente continuo. Y les voy a decir otra cosa que es hermosa. Es un viaje que no es hacia afuera, es un viaje hacia adentro. Porque cuando nosotros pensamos en el segundo seminario, la extensión de la virginidad, ¿sí? Estamos pensando, no sé, pensemos en Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Ella evangelizó sin darse cuenta a una multitud. ¿Por qué? Es más, sigue evangelizando a toda una multitud. Y ustedes dirán, bueno, en realidad ella evangelizó, oró, convirtió o fue instrumento de santificación de su hijo San Agustín. Pero en la manera en cómo ella logra llegar a tanta gente fue a través de la santificación de su hijo. De la misma manera que Dios Padre le dijo a nuestro padre Abraham que sus descendencias serán como las arenas del mar. Así es como el cristiano santifica el mundo. Y así lo debemos de ver nosotros. Así es como María es instrumento de salvación. Y por eso ya no hay el centrarse en uno mismo, sino que hay una concentración en la extensión de la salvación. Este tercer seminario nos invita a ser como María en esa extensión de la salvación. Es muy atrevido este tercer seminario, pero si lo estamos viendo hoy es porque estamos llamados a eso. No se nos olvide. Esto es un umbral hermoso. Este seminario nos va llevando hacia un nivel mucho más profundo, como les dije, de comprensión, porque nos va invitando a explorar el corazón mismo de nuestra fe cristiana, al entender por qué María, la Madre de Dios, es madre, es maestra y es modelo para cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque ella quiere que también nosotros seamos madres, seamos maestros y seamos modelos para todos aquellos agustines alrededor de nosotros. Esa explosión del Espíritu. Por eso les repito, en los 2 primeros seminarios anteriores hemos reflexionado sobre el ser cristiano en el primero y la virginidad como base de nuestra relación con Dios para extenderse en el mundo que nos rodea.
Hemos explorado la importancia de la pureza individual y social en nuestro camino a la santidad en el segundo seminario, pero ahora nos toca dar un paso más allá, un paso a lo profundo. Este seminario no reemplaza ni disminuye lo que hemos aprendido anteriormente, sino que más bien añade una dimensión especial, muy especial a nuestra comprensión. ¿Por qué empezamos con María? ¿Por qué la presentamos como nuestra madre, como nuestra maestra y como nuestra modelo? Esa es la clave de este tercer seminario. Esa es la clave que este seminario revela. Porque María es una criatura como nosotros. No nos confundamos, pero a pesar de ser esa criatura como nosotros, fue elegida por Dios para ser el vehículo consciente de su llegada al mundo. Dios decidió que María iba a ser el medio por el cual Él se daría a sí mismo a la humanidad. Entonces, ¿quiénes somos nosotros como criaturas para cuestionar la elección de Dios o exigirles cambios en su plan divino? Y yo sé que muchos dirán, bueno, si nosotros en realidad no cuestionamos la elección de Dios sobre María. No, querido hermano, yo no me refiero a eso. Yo no me refiero solo a María. Me refiero a ti. Dios nos elige a nosotros. Créelo o no, Dios nos elige a nosotros como eligió a María. No somos suplemento. Somos tan importantes para Dios. Y si tú ahora estás recibiendo este seminario hoy, te invito, te ruego, te imploro que lo creas. La virginidad de María, esa pureza y esa entrega total a Dios, la hicieron ese instrumento perfecto para dar luz a nuestro Salvador Jesucristo. Mucho hemos hablado de María, no solo en este primer dogma de la Madre de Dios, sino también en el dogma de la perpetuidad de su virginidad, en el dogma de su inmaculada concepción y en el dogma de su asunción al cielo. Pero nadie de nosotros nos atrevemos a hablar de nuestra santidad como hablamos de un dogma. Si tan solo nosotros creyéramos eso, créeme que los problemas del mundo se acabarían. Pero la salvación del mundo lo que quiere decir, entonces finalmente, es que está en nuestro poder creer. Si Dios eligió a María como el medio consciente y eficaz para la redención, ¿quiénes somos nosotros para negarle a Dios la posibilidad de seguir utilizando no solo a María como modelo, sino también a nosotros mismos para nuestra redención individual y la redención de otros? Es hora de creer en nosotros. Por eso este seminario nos está desafiando a creer, a ser como María, santos y perfectos a la medida del Padre Celestial. Nos va recordando que sin la virginidad en nuestro corazón y en nuestra vida espiritual no podemos aspirar a la santidad. Y a veces nos podemos sentir derrotistas y decir, bueno, yo no sé si voy a llegar al cielo. Yo no sé si voy a ser santo. Como María necesitamos estar completamente fértiles, abrir nuestros corazones a Dios y permitir que nos moldee como Él quiera. Y si yo lo hago, podría decir alguien, bueno, no quiero entrar en debates. Ya eso es un tema de conciencia. Así como María fue hija antes de ser madre y como modelo fue moldeada antes de ser maestra, también nosotros debemos entender que este proceso de transformación en el que nos estamos sumergiendo en este tercer seminario es esencial. Nos debe asegurar y convencer para caer en una fe profunda de que seremos evangelizadores de evangelizadores. Esto no se trata de una falsa humildad o falsa prudencia. No se trata de creernos más, sino de aceptar la dignidad que Dios nos da. María, la evangelizadora, nos enseña cómo ser portadores de la buena nueva, cómo compartir el amor de Dios con el mundo que nos rodea, como lo hace ella en cada una de sus apariciones, y lo continúa haciendo porque se sigue apareciendo. Si nosotros no nos sentimos capaces, no podemos ser marianos. El mariano es aquel que vive como María. Y con esto yo quiero cerrar en esta edición.
Este tercer seminario debe dejarnos en el corazón lo que las apariciones de María Santísima le deja a aquel vidente de esa aparición, a ese testigo de la aparición. Por eso, la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a tocar las cualidades de esos videntes a través de la historia de las apariciones. Vamos a explorar cómo esas cualidades han sido tierra fértil para esa semilla, para esos 6 pasos. ¿Quién es María? ¿Cómo vive María? ¿Cómo obra María? ¿Por qué es madre? ¿Por qué es maestra? ¿Por qué es modelo? Y todo eso sea un hecho que impacte no solo en nuestras vidas, sino a lo largo y ancho, a lo profundo y lo extenso. Porque las apariciones de María siguen y seguirán resonando en la historia. Así que te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto a pasar por esa cruz de ser hijo de María, testigo de su presencia, que a la vez hace que la visibilidad de Jesucristo en nuestras vidas sea lo más evidente posible? Porque algo sí te puedo decir, y toma nota de esto en tu corazón. No hay cristiano que muestre más a Jesucristo que aquel que lo hace al estilo de María. María, Madre de la Misericordia, Madre buena, tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor estas comarcas y a estas gentes creyentes, a mis hermanos, y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor, danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Y nos bendecimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, y si Dios así lo quiere, nos vemos la próxima semana.